buenas noches, que la paz y la gracia del eterno Dios esté con cada uno de ustedes. Le saluda su servidor Doulos desde la intimidad de su casa, aquí en la ciudad del Ecuador, en la provincia de Tungurahua, en la hermosa ciudad de Ambato. En esta oportunidad me encuentro con mi esposa, la hermana Lorena, y me encuentro con mi madre, la hermana Maritza, de lo cual el día de hoy vamos, para la gloria de nuestro Dios, a ministrar su palabra. Antes, tengan todos ustedes la gentileza de acompañarnos a orar a Dios. Señor Jehová de los ejércitos, usted es el eterno Dios. Usted es el Dios Espíritu, el Dios infinito e inmutable. Y esta noche queremos presentarnos a usted a través de la segunda persona de su trina deidad, el Señor Jesús de Nazaret, aquel en quien Juan el Bautista proclamaba en las aldeas del Jordán: he aquí, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Soberano Dios, queremos, Padre, reconocer su soberanía y reconocer que usted tiene el control del mundo y que nada de lo que está sucediendo escapa de su soberanía. Amado Dios mío, reconocemos en este ministerio doctrinal que la gracia salvífica no es por obras para que el hombre se gloríe, sino que la gracia salvífica es a través de los méritos del Señor Jesucristo de Nazaret. También reconocemos que las autoridades dentro de la iglesia neotestamentaria no son cristianas, no son humanas, sino que las autoridades son tres: el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia; su amado Espíritu Santo, el pastor de la iglesia; y la Biblia, el libro por antonomasia, es la palabra doctrinal y de conducta que todo creyente debe de aplicar. Maravilloso Dios, el día de hoy vamos a ministrar su palabra, dirigidos por el amado Espíritu Santo, hablando justamente de la doctrina de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Y quiero pedirle que mientras que estemos exponiendo su eterna y gloriosa palabra, el expositor se haga tan pequeño que al final, en este lugar, solamente quede exaltado el nombre de Jesucristo, el Señor, el Kyrios. Quiero pedirle, soberano Dios, por todos los ministros pastores, evangelistas y maestros. Quiero pedirte por sus matrimonios, hijos y nietos. Quiero pedirte por la provisión en sus hogares de cada siervo suyo, de cada hombre humilde, doulos, servidores de la obra del Calvario, para que no le falte el alimento en su hogar.
Quiero pedirle, soberano Dios, por todos los hermanos que nos escuchan en directo y en diferido en todas las naciones de la tierra, para que sea usted, Padre, en su amor, en su misericordia, consagrando a su iglesia en las casas, santificando a su iglesia en las casas y llevando a su iglesia a un arrepentimiento genuino. Quiero clamarle por toda dama y todo caballero de cualquier religión que está conectado por la televisión online, para que sea usted bendiciéndoles y abriendo el entendimiento para que entiendan la verdad de la Escritura. Soberano Dios, gracias por los tiempos en que vivimos. Gracias, Padre, porque la naturaleza puede respirar en estos tiempos que la humanidad no se encuentra activa como antes en el globo terráqueo. Gracias, mi Dios, por traer descanso. Gracias, Padre, porque la Biblia dice que los entendidos entenderán. Y entendemos los tiempos y le agradecemos a usted. Gracias, soberano Dios, por el honor de poder orar, por el privilegio de poder unirnos en el mundo como asamblea cristiana. Y queremos interceder por los señores presidentes de todas las naciones de la tierra, por los señores vicepresidentes y gobernantes del mundo, para que sea usted, Señor Jehová, dirigiendo en su omnisapiencia y dándoles el entendimiento para que puedan reflexionar en conciencia de sus acciones y obras delante del Dios Espíritu y vivo. Te ruego, Señor Jehová, por nuestra nación ecuatoriana, para que exista paz, para que exista organización, administración y mayordomía con integridad. Soberano Dios, ruego a usted por todas las naciones y los moradores para que extienda su misericordia, para darnos a todos una oportunidad más de reconocer la cruz y la salvación. Soberano Dios, muchas gracias por darnos el privilegio de ahora ser hechos hijos de Dios, tener una dignidad de excelencia en nuestra imagen y semejanza que usted nos ha dado. Gracias, soberano Dios, porque la verdad del pecado del hombre se expresa en el tiempo en que vivimos, reconociendo que la paga del pecado es la muerte y que debemos de darnos cuenta que solamente hay un camino a la verdad y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Amado Dios, ruego por los señores alcaldes, señores concejales y muchas autoridades militares que están exponiendo su vida, al igual que los señores doctores y enfermeros, trabajando, muchos de ellos en contra de su voluntad, pero obligados por un sueldo para la mantención de su familia.
Oramos a usted por todas estas personas que están en la calle trabajando y sus familias ansiosas en sus casas esperándolos. Señor Jehová, muchas gracias por el honor tan grande que usted nos da de amarle y de reconocerle como el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios invisible y el Dios Espíritu y el Dios y Padre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, muchas gracias. Y desde ya le digo, al eterno Dios sea toda la gloria por todas las edades. Amén. Señores ministros de la palabra y hermanos míos preciosos, damas y caballeros de diferentes religiones, de diferentes escuelas de pensamiento. Es un honor muy grande el poder estar cerca a ustedes a través de los satélites que se encuentran en el espacio, en el segundo cielo. Antes de comenzar una doctrina importantísima, la doctrina del Espíritu Santo, que se encuentra en la tierra, permítame, juntamente con ustedes, mi bella esposa y mi amada hermana, Madre Maritza, adorar al Señor. Por favor, acompáñenos con una buena actitud. Permítame poner la adoración. Levanta la mano al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Sí, Dios mío, Padre mío. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta la mano al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Levanta tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace
cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias, Dios mío, porque hemos podido adorarte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, señores ministros y preciosos hermanos míos, y también damas y caballeros que nos escuchan, qué honor tan grande el poder estar juntos. El día de hoy quiero tocar un tema tan importante en la vida de un cristiano, en la vida de la iglesia, y también en aquellos que no son cristianos y que no practican la vida de la iglesia. Quiero hablar lo que en griego es neumatología. Quiero educar en el amor de nuestro Dios la doctrina de la neumatología. Cuando hablo doctrina en el Nuevo Testamento aparecen dos palabras griegas, la didache y la didascalia. Y cuando digo neumatología, una palabra griega para referirme al Espíritu Santo. Por lo tanto, el concepto etimológico de doctrina, neumatología, es la enseñanza doctrinal referente al Espíritu Santo. Ahora, quiero decirles algo, porque yo en el título, en la televisión online, puse que iba a hablar sobre autoridades dentro de la iglesia cristiana que no son humanas. Déjenme decirles algo. Hay una doctrina bíblica que se llama la doctrina de la iglesia o eclesia. La doctrina de la iglesia nos educa que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas. Entonces usted me pregunta a mí, amado hermano, señor, varón, ¿cuáles son las autoridades entonces dentro de la iglesia cristiana? Las autoridades son, la primera autoridad es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y el dueño de la iglesia. Segunda autoridad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la trinadeidad. Es Dios, el Espíritu Santo. Recordemos al Señor Jesús. ¿Cuáles fueron sus palabras para sus discípulos?
Me voy, pero no os dejo solo. Les envío al Consolador. La palabra consolador en el griego es paracleto. Él los guiará hacia toda verdad. ¿Quién es el que guía? El pastor. El Espíritu Santo está en la tierra. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana es la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Es el libro por antonomasia, el libro hiperdimensional. ¿Por qué expreso que la Biblia es el libro hiperdimensional? El hombre se encuentra dentro de las 4 dimensiones. Ancho, alto, mientras que la Biblia no se encuentra dentro de las 4 dimensiones. Por ejemplo, la Biblia es un rollo escrito en papel, pero las letras que están dentro de estos papeles son palabras eternas. Por eso, Dios, a través de su Espíritu Santo, mira qué importante, escribió algo que sale de la dimensión del hombre. Alto, bajo, ancho y tiempo. Sale de la ley de la entropía o la ley de la física. La ley de la entropía, que forma parte de la ley de la física, dice que todo lo que se encuentra dentro del globo terráqueo tiene que desgastarse. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por lo tanto, la tercera autoridad que no es humana es la Biblia, que sale de la ley de la física, de la entropía. Ahora, y usted me dirá, ¿y usted qué es? ¿O los pastores qué somos? Nosotros somos autoridades, pero delegada. En otras palabras, yo soy una autoridad delegada por la Biblia para predicar solamente la Biblia. ¿Me dejo entender? Ni un predicador, ni un ministro de la palabra tiene autoridad para predicar lo que él quiere. Solamente los que predicamos o los que administramos o los mayordomos de las iglesias locales o de los concilios, solamente tenemos autoridad delegada, no propia. Es por eso que el pastor de la iglesia no es humano. El pastor de la iglesia es el Espíritu Santo, porque solamente Dios puede representarse en esta tierra como Dios mismo. No hay una autoridad que pueda representar a Dios. No son jefes religiosos ni son pastores. Por eso el vicario de Cristo no es humano. El vicario de Cristo, que significa el representante de Dios en la tierra, no es un humano de carne y hueso, sino es el Espíritu Santo, Dios en la tercera persona de la Trina Deidad. Ahora, cuando nosotros estudiamos la maravillosa doctrina del Espíritu Santo, que nos enseña mucho, estudiar al Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es imponer manos hablando en lenguas. Hay una doctrina que el Nuevo Testamento lo habla claramente,
pero que comienza en el Antiguo Testamento. Y es una doctrina extraordinaria, importante, que usted como creyente, como templo, habitación, tabernácula, Shekinah, mira, de Dios, su espíritu mora en usted y mora en mí. ¿Qué doctrina fundamental? Es aprender la neumatología, el Espíritu Santo, que mora en usted y que mora en mí. Y Dios desea que andemos en Él, siendo llenos y guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando uno aprende esta doctrina, usted aprende la personalidad de nuestro pastor. Usted aprende las obras, los nombres y también aprende lo que le contrista al Espíritu Santo. Y una de las cosas que le contrista al Espíritu Santo, que unos estén diciendo por ahí que el Espíritu de Dios habla por su boca o que le dijo esto en las madrugadas orando. Y ahora en plena cuarentena se para gente con todo respeto a hablar en lenguas o a decir que Dios dice esto. La Biblia es la palabra de Dios y un verdadero creyente solamente le cree a la Biblia y no al hombre. Amada iglesia, damas y caballeros preciosos, personalmente, con toda humildad, soy un siervo de la palabra doulos, donde se deriva la palabra douleo, donde sale la palabra ser esclavo. Yo no soy un hombre joven en el estudio de la Biblia. Yo dedico muchas horas al estudio de la Biblia y tenemos libros desarrollados de la doctrina del Nuevo Testamento, de comentarios. Y he tenido, por la gracia de Dios, a los mejores maestros cualificados que Dios me los ha dado y los ha traído a mi vida para prepararme para un ministerio doctrinal. Personalmente me esfuerzo para ser responsable con mi llamado. Amo la Biblia, procuro honrar la Biblia en todo aspecto y procuro predicar solamente la Biblia. Y me doy cuenta que cada año que paso en esta vida me vuelvo más conservador de la doctrina. Y no peleo con las personas por doctrina. Educo la doctrina. No peleo ni estoy para escuchar doctrinas que sean antibíblicas. Es por eso que este ministerio, humilde, pequeño y sencillo, que nace en el corazón de Dios, es para educar a tantos hermanos que van a concilios donde no educan la doctrina, o a hermosos pastores que no han podido estudiar por diferentes circunstancias y que están creyendo doctrinas antibíblicas de falsos maestros. Yo creo que es urgente una renovación espiritual dentro de las iglesias locales. Creo que es urgente de tener una renovación bíblica en el poder del Espíritu Santo. Creo que es urgente que la iglesia cristiana en toda Latinoamérica regrese, por favor, al cristianismo bíblico. Creo que la iglesia necesita pastores maestros, pastores para cuidar a las ovejas y maestros para educar a la oveja en la sana doctrina, y que la lana de la oveja sea una lana
como las ovejas de Jacob. El Espíritu Santo, quiero decirles, el Ruach HaKodesh en hebreo, el Paracleto, el Espíritu Santo, no es el Dios de la teología para definir, sino que el Espíritu Santo es el Dios de la vida para vivir. No es el Dios que podemos colocar en un marco teológico y poder decir lo que Él es, lo que Él hace. El Dios Espíritu Santo es un Dios para sentir, es un Dios para experimentarlo, es un Dios para gozarse de su poder, es un Dios para vivir dentro de su presencia y para poder llevar a cabo lo que Dios ha determinado para usted y para mí. El Padre eterno ha establecido que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y déjame decirle algo, la imagen del Hijo de Dios en el carácter de un creyente, no es posible esta conformación si no es solamente a través del Espíritu Santo. El pastor de la iglesia, que es el Espíritu Santo, hace posible que el creyente tenga el carácter del Hijo de Dios. Dios ha determinado que el Espíritu Santo sea el vicario de Cristo en la tierra. Por tanto, no existe ninguna acción de la iglesia de Cristo que pueda ser bendecida. No hay ninguna actividad del pueblo de Dios que pueda ser revestido de poder a no ser solamente bajo la acción poderosa del Espíritu Santo. El pastor físico, el anciano físico, el diácono o el hermano no tiene poder, solamente la acción del Espíritu Santo es la que prevalece en su soberanía y omnipotencia dentro de una iglesia. No podemos ser tampoco adoradores de Dios de la forma bíblica si no es a través del Espíritu Santo que nos ayuda a adorarle en espíritu y en verdad. Por tanto, usted y yo necesitamos rápidamente conocer al Espíritu Santo, amar al Espíritu Santo y llegar a sentir en nuestro corazón la presencia del Espíritu Santo, el pastor de la iglesia cristiana en la tierra. Tengan todos ustedes la gentileza de ir al Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y vamos a leerlo honrando al Dios trinitario de la Biblia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Dios Trinitario, en el nombre del Padre,
en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, educándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señores, hay una promesa. La primera promesa que habla la Biblia es que hay un pastor para la iglesia cristiana y es el Espíritu Santo. Y hay una promesa que este pastor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted como cristiano en su casa se refugia en su pastor, el Consolador, Dios Espíritu Santo. Él vive dentro de su cuerpo, Él vive dentro de su ser, Él vive en la parte inmaterial, Él vive en su espíritu, pero no en el alma. No lo voy a enseñar ahorita. El Espíritu de Dios vive en el espíritu del hombre. Y recordemos que la vida del hombre está en la sangre. Levíticos 17. En este grupo de versículos, y especialmente en el versículo 19, aparece el nombre de la deidad del Nuevo Testamento. Dios tiene distintos nombres en el Antiguo Testamento o en el Tanaj de los judíos. Por ejemplo, Jehová, o Adonai, o Dios. Y el nombre Jehová lo encontramos expresado o manifestado en su carácter con nombres agregados. Por ejemplo, Jehová Roí, Jehová es mi pastor, Jehová Shalom, Jehová de paz, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento encontramos el nombre de la deidad, de la trina deidad. Y acá dice que hay que bautizar en el nombre de la trina deidad, no en el nombre de Jesús. El libro escrito por el médico o el académico Lucas, el segundo libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, el apóstol Pedro, cabeza de la iglesia de Jerusalén, al igual que Santiago y Juan, él bautizaba en el nombre de Jesús a los judíos, no a los gentiles. ¿Y por qué los bautizaba en el nombre de Jesús? Porque el judío no creía que Jesús, el hijo de María, era el Mesías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el nombre que Cristo da al Dios de la Biblia en esta nueva dispensación es el nombre singular. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Déjeme leerlo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Formar en instrucción, en carácter, a todo aquel que desea recibir la gracia salvífica y someterse a la disciplina de la Biblia. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Déjeme decirle que este versículo tiene lo que gramaticalmente se llama conjunciones. La conjunción y tiene artículos determinados. El primer lugar
te indica un conjunto en este versículo 19. Es una sola oración, pero tiene individualidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Hay un conjunto, pero tiene individualidad. Por tanto, este versículo nos está enseñando que el Dios de la Biblia, que el Dios, divino o el ser divino, existe eternalmente en tres personas. El Hijo y el Espíritu Santo es coeterno y coigual con el Padre. Por lo tanto, todo pensamiento bibliotecario de religiones y de sectas de tinieblas que crean que el Espíritu Santo es una molécula, es un átomo, es una energía, están equivocados. Y ustedes todavía están a tiempo de arrepentirse y de recibir al Señor Jesús como su Dios y Salvador y ser sellados con el Dios Espíritu Santo como propiedad privada de aquel que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. La deidad del Padre está acreditada, está suficientemente acreditada en la Escritura. La deidad del Hijo también está acreditada en las Escrituras. Y vayamos, por favor, al Evangelio según Juan. Extraordinario Evangelio que escapa de la doctrina de Mateo, Lucas y Marcos. Este Evangelio enseña que Dios se hizo carne. En la teología bíblica se llama la unión hipostática o la encarnación de Cristo. Que todos que crean que el Señor Jesús es Hijo de Dios desde el vientre de la hermosa María están equivocados. Su Padre es Dios y Dios es eterno. Por lo tanto, si Dios es eterno y es Padre, como enseña la Biblia, tiene que tener un Hijo eterno. Y la unión hipostática, la naturaleza humana revestida en el Dios de la segunda persona, lo enseña claramente el Evangelio según Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y acá viene una sola esencia, una sola naturaleza, y el Verbo era Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza, una sola sustancia, una sola esencia. No son tres dioses, por favor. Es un solo Dios en tres personas. Y déjame decirles algo. La Biblia a mí me enseña que Dios tiene 21 atributos escritos en esta Biblia. Y el Padre tiene estos atributos. El Hijo tiene estos atributos. Y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Por lo tanto, señores bibliotecarios de sectas, de religiones o de fariseísmo académico o de suicidio intelectual de querer usted no creer en Dios, déjeme decirle que aquí en esta tierra el Dios Espíritu Santo se encuentra en estos tiempos. Hay dos
líneas de enseñanzas en relación con Dios en el Nuevo Testamento. Voy a hablar de una. Por un lado está la realidad de la unidad dentro de la deidad. Y ya lo leímos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. Se expresa que Dios es uno. Y este Dios uno tiene tres subsistencias distintas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, pero son el mismo Dios, de manera que la operatividad de las personas divinas son diferentes. Dios, que es uno, se manifiesta en tres individualidades que nunca son independientes por una razón esencial. Las personas divinas participan las tres de la misma vida. Quiero decir con esto que las tres personas participan de la misma esencia, expresada con lo que se llama atributos o perfecciones. Por ejemplo, el reformador en los años 1500, llamado Martín Lutero, los atributos o las perfecciones lo dividió en atributos incomunicables o atributos comunicables. Si hablamos de atributos incomunicables, hablamos de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnisapiencia, hablamos de la eternidad, hablamos de la aceidad. Y hablamos de una serie de atributos que Dios no le comunica al hombre en su imagen y semejanza. Por ejemplo, un atributo es el amor, pero Dios no las ha comunicado. Usted tiene amor, yo también. Dios ha comunicado un atributo de él con limitaciones humanas. Pero hay otros que prefieren no dividir el atributo en incomunicable y en comunicable, y le llaman solamente atributos. No es pecado, como lo enseñó nuestro hermano Martín Lutero o como lo enseñan otros maestros. El orden de los factores no altera el producto, es un principio dentro de la matemática. Lo importante es que el Dios eterno tiene atributos y perfecciones que lo hacen ser Dios y no el hombre. Solamente Dios participa de esta esencia divina, pero también tiene una vida que se expresa en la naturaleza que es común en las tres que se manifiestan por medio de atributos que existe el Dios en grado infinito y que existe en el hombre en grado limitado. Por eso el hermano Martín Lutero hablaba de atributos incomunicables y atributos comunicables. Mi deseo como servidor es ampliar el conocimiento, es ampliar el entendimiento, no hacerme notar como un hombre que conoce la verdad. Jamás. Al contrario, el ser un educador, el ser un licenciado en la Biblia, no para enseñar títulos, el ser un pastor educador
significa tener el don de la enseñanza, no significa el saberlo todo. Para enseñar hay que tener elocuencia, asertividad, descripción en el diálogo que uno hace. De ahí, usted y yo, como ministros, estudiamos, profundizamos, hacemos exégesis y bueno, otros tenemos por la gracia divina una biblioteca donde Dios nos pone a estudiar para educar. Pero yo no soy mejor que usted, quiero que sepa. Al contrario, usted me enseña mucho también. Amén. Esto es lo importante de este ministerio de restauración doctrinal a las naciones o del programa de televisión que tenemos online que se llama Contacto Teológico. Nuestro principio se basa en los principios de humildad, en los principios de servicio, en los principios de excelencia y de respeto. De manera que Dios es amor y el amor de Dios se ha derramado en los corazones de los creyentes. Claro que sí. Yo nunca voy a poder amar a la intensidad de Dios. Yo soy hombre finito con un alma pecadora, pero tengo que amar con la misma calidad que Dios me ama a mí. A eso se refería el hermano Martín Lutero, al decir que el atributo del amor era comunicable de un Dios infinito al hombre. Por ejemplo, yo amo a mi esposa que está acá, y amo a mi madre, pero nunca con la intensidad que nos ama Dios, porque Dios no es pecador, Él es santo en su naturaleza. Pero yo y usted somos pecadores en nuestra naturaleza, en nuestra alma. Por lo tanto, yo trato de amarlas a ellas lo mejor, pero como mi alma es pecadora, tengo limitaciones en mi amor. Porque no es mi amor el que me lleva a amar a mis hermanos, tampoco. Porque mi amor personal sin Dios es un amor egoísta, pero lo que me lleva a amar a mi esposa, a mi madre y a mis hermanos en Cristo es el amor derramado en la cruz del Calvario. Es el amor que me demuestra esa cruz y salvación. ¿Se dan cuenta? Y el amor de Dios en mi corazón a través de su Espíritu Santo que está dentro de mí y me regenera día a día. Ahora, en la medida en que yo viva la expresión absoluta del amor de Dios, nunca amaré consecuentemente ni a mí, ni a mi prójimo, ni a los hermanos. Cuando Dios se revela de estas dos expresiones de vida, la naturaleza y la esencia, llegamos a entender que este Dios no puede disgregarse. Este Dios no puede separarse. No existe la independencia en las personas divinas. Son individuales, pero no son independientes. Dios es uno porque tiene la misma vida. Dios es uno porque tiene la misma naturaleza. Nosotros no podemos enseñar la doctrina de la neumatología del Espíritu Santo sin que primeramente yo y usted o yo entendamos que el Espíritu Santo es Dios en la tercera persona de la divinidad. Cuando usted entiende la magnitud de quién es el Espíritu Santo,
usted ya no va a hacer cosas que entristezcan en el púlpito al Espíritu Santo. Por ejemplo, hay congregaciones que invitan a falsos apóstoles y falsos profetas a decir que el Espíritu Santo dijo esto, cuando el Espíritu Santo nunca lo ha dicho. ¿Me dejo entender? O hay personas que se dedican a hablar en lenguas y no enseñan la Biblia. Cuando usted reconoce quién es el Espíritu Santo en su vida, usted va a saber cada paso diligente y responsable que debe de hacer. Es lo mismo, yo sé quién vive en mí vive el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo respeto a todo ser humano, pero yo nunca andaría de la mano con un falso maestro o un falso profeta o pastor que vengan de la línea de estos apóstatas de Centroamérica o de Sudamérica o Norteamérica, que tengan iglesias acá y que yo camine con ellos. Porque si yo camino con ellos y no enfrento su mentira con la verdad que yo conozco, entonces yo entristezco al Espíritu Santo. 1. 2. Yo por tener al Espíritu Santo, la Biblia a mí me dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Caminar con un predicador que dice que Dios le habla y que se para en un púlpito a decir que Dios dice esto, o a imponer manos para botar gente al piso y revolcarse, él no es mi hermano, porque yo tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me guía hacia toda verdad. Pero si usted es amigo de ellos, es porque usted está perdiendo la doctrina y está haciéndose llevar por corrientes que Pablo había hablado en Primera de Timoteo capítulo 4 y también Judas en su epístola. Yo no estoy para humillarlos, pero no son mis hermanos. Hay que tener las cosas claras. El Espíritu Santo es Dios y vive en usted, y Él es celoso en su doctrina, y Él no le da gloria al hombre. Tenga usted cuidado y reflexione como predicador en este tiempo de cuarentena y saque de su grupo a esta gente. Usted le va a rendir cuentas a Dios, no al hombre. Si usted está buscando fama, prestigio, socialmente, seguramente lo tiene, pero usted no tiene un prestigio, con todo respeto, como un verdadero ministro. Un verdadero ministro está para hablar la verdad y no callarse, con respeto, protegiendo la dignidad del hombre, pero nunca callándose. Si usted se calla, es que usted está siendo envuelto en una tela de araña espiritual que se llama apostasía. Yo en el amor de Dios, en el amor derramado en la cruz y en la salvación de la cruz, enfrente a esta gente y pregúnteles si quieren aprender la doctrina, y si no, pues aléjese. Yo personalmente me alejo de la gente que hace este tipo de cosas, y no lo hago por vanidad, sino que un verdadero doulos, un verdadero siervo. Cuando Pablo decía Pablo, siervo de Jesucristo, estaba diciendo Pablo doulos, esclavo, servidor, no autopromocionándose, apóstol, profeta. Cuando le dijeron a Pedro, Pedro dijo, Pedro, hermano de ustedes. ¿Se da cuenta? Y usted me dirá, pero usted es un profesor. Así es. Soy un profesor del Nuevo Testamento, apologista bíblico, defensor del Evangelio de la cruz y la salvación. Y digo lo que soy, no por vanidad, sino que la gente ahora tiene que comenzar a escuchar a educadores, porque escuchan a fanáticos en un púlpito a decir que cae
oro del cielo, o que Dios pone muelas de oro, o etcétera, etcétera, que realmente han hecho daño a la iglesia cristiana. Usted tiene que escuchar a predicadores doctrinales. Hay preciosos pastores, hay preciosos hermanos, y no debemos de salirnos de la línea bíblica. Usted es pentecostal, usted es bautista, pero dígame algo, ¿dónde nace la iglesia? ¿En Hechos 2? ¿Y a dónde se les llama por primera vez cristianos? En la iglesia de Antioquía se le llamaba a los del camino. ¿Se les llamó cristianos pentecostales o cristianos bautistas? Se les llamó cristianos. De ahí hay cristianos luteranos, cristianos calvinistas, cristianos arminianos. Hay 20 clases de bautistas y hay casi 200 denominaciones cristianas que han dividido al cristianismo neotestamentario. ¿Usted es cristiano? Yo soy cristiano. Nos aferramos a la Biblia y vivimos la Biblia. Usted me enseña a mí, yo le enseño a mí, yo le enseño a usted lo poco que Dios nos ha dado. Y lo que no sabemos, lo aprendemos juntos. Y vivimos una vida de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 hacia adelante. La comunión los unos con los otros y el partimiento del pan los unos con los otros. Sería bueno que estos apóstoles y profetas vendan el oro que dicen ellos que Dios les dio y que ayuden a las personas pobres que no tienen para comer. Y si también pueden ayudarme a mí, porque yo como siervo vivo del día al día, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tengo años viviendo sin sueldo, tengo años viviendo sin percibir sueldo. No sé lo que es un sueldo por años, no sé lo que es cobrar quincena ni 30, no sé lo que es un seguro social, no sé lo que es una pensión, ni hasta ahora tengo algo para recibir una pensión. Bueno, si usted dice ser un hombre ungido, lleno de poder y lleno de dinero material, pues ayude a los verdaderos siervos, porque usted no lo es. Vamos por favor ahora al Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 19. Y dice así la palabra bendita: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí está la esencia, la naturaleza. 5:19 de Juan. Que el Padre no juzga a nadie, sino lo hace por medio del Hijo. Y también dice la Biblia que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces la pregunta es esta: señores sectarios, ¿cómo usted puede decir que Jesús es hijo de Dios desde la concepción de la hermosa María? Por favor, hay un versículo bíblico que dice que el Hijo procede del Padre y el Padre es eterno. Mis hijos proceden de mí, humanamente. ¿Se dan cuenta? Pero el Hijo de Dios, teniendo un Padre eterno, si la concepción no fue a través de José, José no puso la esperma ni los 23 cromosomas que científicamente necesitaba la preciosa María para que naciera el Hijo de Dios. ¿Quién puso los 23 cromosomas? Fue el Dios Espíritu Santo, porque era una manera de poner divinamente al Hijo de Dios. De manera que al leer estos versículos bíblicos tenemos distintas acciones, distintas actividades en el seno de la deidad. Dios es así y funciona de esta manera. Ahora, por otro lado, hay una distinción en las personas divinas.
Las personas divinas son distintas esencialmente en un hecho, en enviar y en el ser enviado, de manera que el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Jesús es el apóstol del Padre y los 12 apóstoles y Pablo son los enviados, son los apóstoles del Hijo. Gálatas, la epístola de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento, en el griego es kairos, Dios envió, Dios el Padre apostelo, envió ¿a quién? A su Hijo. Del cielo lo envió, nacido de mujer. Mira qué hermoso. El Padre que envía al Hijo, envía conjuntamente con él al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinadeidad, el gran enviado de Dios a la tierra. El vicario de Cristo está en la tierra. Nadie puede representar a Dios humanamente en la tierra, porque toda persona que se autopromocione, se autodenomine vicario de Cristo, está diciendo que es santo. Y desde que Adán y Eva pecaron, toda la generación de la humanidad viene con una naturaleza espiritual y biológica pecadora. Por lo tanto, no hay ningún representante de Dios en la tierra. Yo soy un siervo. Un siervo es un lustrazapatos. Yo soy el que lava los pies. Yo soy el que limpia el templo. Yo soy el conserje. Yo soy al que usted maltrata. Yo soy el que la iglesia maltrata. Yo soy aquel que la familia difama. No me acerco a mi hermano. No me acerco a mi sobrino porque se volvió cristiano. Yo soy aquellos que usted desprecia. Y si usted es pastor, usted es como yo. No somos representantes de Dios, somos siervos. Y el siervo es maltratado, el siervo es golpeado, el siervo no lo promocionan. Me dejo entender lo que es siervo. Es muy distinto a estos predicadores que se dicen apóstoles y profetas. Y déjeme decirle algo. Esta cuarentena que el soberano Dios ha permitido es para que su iglesia se dé cuenta. No voy a hablar ahorita de lo que estamos viviendo porque ya lo he hablado. Hay un pastor precioso que está enfermo del coronavirus y él agarró y salió por la televisión a decir que los falsos apóstoles y los falsos profetas que vienen de toda esta línea que ya los conocemos, escúcheme bien, y que están en el Ecuador, que están en la provincia de Tungurahua y en el mundo entero, que sigan su línea, ellos decretaron sanidad masiva. Decreta que son demonios y que tienen el poder de liberación. Por favor, eso es una tristeza que como cristiano usted le crea. Si usted cree eso es porque usted está viviendo una superstición espiritual y no el cristianismo. Este pastor dijo, son falsos, salgan de ahí. Por lo tanto, usted no tiene que ser amigo de ellos. Porque si yo veo a usted que usted participe de estos que se autodenominan apóstoles, entonces usted me está demostrando que usted forma parte de ellos y yo me tengo que separar de usted. De repente a usted no le importa. Bueno, a mí sí me importa mi testimonio de ser un ministro verdadero del Señor Jesucristo en la tierra. Y se lo digo con respeto. Va a venir el arrebatamiento y usted se quedará y los verdaderos irán
y se dará cuenta que es mejor ser amigo de los siervos que aquellos que ponen en su Facebook apóstol o profeta. Por favor, dejémonos ya de inmadureces, dejémonos de lastimar el corazón de Dios, dejemos de entristecer al Espíritu Santo. Las personas divinas son distintas en la honra y en el ser honrados. Vamos a la oración extraordinaria del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué hora es? El Evangelio de Juan, capítulo 7, 17, versículo 1. 17, 1, sí. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Las tres personas divinas se manifiestan también en actividades diferentes. Dirigiéndose al Padre, Hebreos capítulo 10, versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Aquí hay una actividad de deseo, de acción que el Padre quiere. Y el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de manera que el Hijo opera. Y el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Las tres personas de la divinidad, de manera que todo lo que tiene que ver con Dios corresponde a la mente del ser infinito de Dios. Las personas divinas asumen diferentes papeles en la ejecución del plan de Dios que concuerda absolutamente. Quiero estar terminando. El pensamiento, damas y caballeros, absoluto de lo que Dios quiere se expresa por medio del Hijo, y la acción imponente de lo que Dios quiere como ser divino se manifiesta por la acción poderosa del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el Génesis 1, el pensamiento absoluto de la creación es manifestada en las palabras sea, que es del Hijo, y la acción del Espíritu Santo es la que hace la creación. Las tres personas de la trinadeidad están en la creación. El Espíritu Santo de Dios no es creado, aunque sea enviado. Quiero que usted entienda la Biblia. Entienda usted las diferencias. El Espíritu Santo es tan eterno como el Padre que como el Hijo. Las personas divinas viven en la eternidad. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando, según la definición de la NASA en Cabo Kennedy, Florida, Miami, dice que no existe el tiempo. Las tres personas viven fuera del tiempo y son coexistentes eternamente. Eternidad es una dimensión fuera del tiempo. Cuando el Dios de la eternidad, que vive fuera del tiempo, que existe sin tiempo, sale de sí mismo y crea el cielo y crea la tierra, en ese momento el Dios de la eternidad crea el tiempo.
Qué honor tan grande hemos podido el día de hoy estar cerca a ustedes y poder expresar uno de nuestros libros, de nuestro ministerio, donde hablamos sobre la doctrina de la neumatología, y es un gozo, una alegría y un honor muy grande para este humilde servidor el estar con usted, que usted sea partícipe de esto, nos honra. Y este ministerio solamente honra la Biblia y al Dios de la Biblia. Y defendemos el Evangelio de la cruz y salvación. Que el Dios eterno les llene de paz y de gracia y les dé tolerancia y resistencia hasta que termine este juicio de Dios a las naciones, a los moradores, y una gran enseñanza para la iglesia cristiana en sus hogares. Muchas gracias, damas y caballeros.